sino como un susurro cargado de vergüenza en la voz de tu propio nieto. A mis 75 años, la casa de adobe en Santa Fe era el único mapa que me quedaba. Cada viga de madera, cada azulejo turquesa en la cocina, era una sílaba de la historia que había cosido pacientemente a través de 3 países, 3 lenguas, 3 vidas. Y en el pequeño mástil de metal clavado en el jardín delantero ondeaban mis 3 banderas: la tricolor de España, la cuna de mi sangre; la verde, blanca y roja de México, la tierra que me crió; y la de Estados Unidos, la tumba de mis miedos, la promesa que David me hizo. Para mí estas banderas no eran política, eran geografía personal. Eran la única forma de sentirme completa en un mundo que siempre me había pedido que eligiera. Pero para mi familia eran un problema. La confrontación, como siempre, vino con la visita del domingo. El aire olía a café de olla y a la tensión invisible que solo la sangre puede crear. Mi nieto, Mateo, de 18 años, un joven alto y silencioso con la ambición limpia de un futuro Ivy League, estaba en el porche esperando que mi hijo Javier lo recogiera. Él me miró a través de la ventana de la cocina. Yo estaba amasando la masa para las tortillas. «Abuela», dijo, usando la palabra con la precisión formal que reservaba para las cosas que consideraba anticuadas. ¿Podrías quitar las banderas? Dejé la masa. El sonido húmedo de la harina golpeando la tabla se detuvo. ¿Quitar qué, mi cielo? Las banderas, las 3, es que es embarazoso. La palabra embarazoso se clavó como una espina oxidada. ¿Por qué es embarazoso? Son mi vida. Porque la gente asume cosas, abuela. Asumen que somos inmigrantes recientes. Asumen que no hemos asimilado. Mis amigos se ríen y me preguntan por qué la abuela tiene un puesto diplomático en el jardín. El desprecio no era hacia las banderas, era hacia el esfuerzo que ellas representaban. El esfuerzo de haber cruzado fronteras, de haber aprendido idiomas, de haber sobrevivido a 3 culturas. Mi hijo Javier, que estaba en el teléfono, se acercó, su rostro teñido de la frustración que le causaba mi terquedad. «Mamá, por favor, Mateo tiene razón, es demasiado. Es la bandera americana la que importa. La gente ya asume que somos de la frontera. No necesitamos 3 recordatorios. Queremos vernos más normales». Normales. Me sequé las manos en el delantal. Sentí que me estaban pidiendo que amputara una parte de mí misma. ¿De verdad la normalidad es el precio que debemos pagar por la aceptación en esta tierra? Yo, Elena, había pasado 75 años intentando ser la mujer que la gente quería que fuera, la hija obediente de México, la esposa silenciosa de América, la madre que cocinaba sin quejarse. Las banderas eran el único lugar donde me permitía ser todas esas cosas a la vez. «No las quitaré», dije, y mi voz era tranquila, pero estaba hecha de acero. «Si quieres que la gente asuma que has olvidado de dónde vienes, ese es tu problema. Esta casa es mi pasaporte». Javier suspiró frustrado, mirando al cielo. «Mamá, estás viviendo en el pasado». «No, estoy viviendo en mi propia verdad». Se fueron. El silencio en el jardín era más pesado que el aire de la tarde. Fui al porche, me senté en la mecedora y miré el trío de seda ondeando al viento, sintiendo que yo era tan frágil y tan resistente como esos 3 pedazos de tela. ¿Qué pasa cuando la única prueba de tu existencia es un símbolo que tu propia sangre te pide que entierres? Los días siguientes fueron un vacío. El comentario de Mateo me había despojado de algo más que orgullo. Me había robado mi confianza. Dejé de salir al jardín. Dejé de regar las petunias cerca del mástil. Sentía que cada vez que alguien pasaba en coche me estaba juzgando. No a mí, sino a mi historia. Me refugié en la cocina. El aroma de las tortillas se volvió amargo. Mi esposo, David, siempre había entendido las banderas. Él, el americano, el hijo de un granjero de Texas, había sido el que había insistido en el mástil. «Elena, tu historia es hermosa. Nunca la escondas. Aquí eres libre de ser todo lo que eres». Él había muerto llevándose consigo el único espejo que reflejaba mi verdad sin distorsión.
Ahora cocinaba sola, con una rabia silenciosa. La rabia no era por la ingratitud de mis nietos, era por mi debilidad al permitir que sus palabras me hirieran tanto. ¿Por qué a mi edad seguía buscando la aprobación de un adolescente? Me pasaba horas mirando mis manos, las manos que habían sostenido la bandera de mi hijo en el campo de fútbol americano, las manos que habían amasado el pan de mi padre, las manos que habían bordado el mantón que mi abuela me había regalado. Eran manos de construcción, no de vergüenza. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía el adobe de un color rojizo, oí un golpe en la puerta. Débil, tentativo. Esperaba a Javier, volviendo a la carga con un folleto de un asilo de ancianos. Abrí la puerta. No era mi hijo, era una chica. No la conocía. Una joven morena, de unos 16 años, con el cabello largo y oscuro y unos ojos nerviosos. Vivía en la esquina, en la casa de los recién llegados. «¿Señora Elena?», preguntó, su voz apenas audible. «Sí, mi niña». Ella señaló el jardín, donde las 3 banderas se agitaban con la brisa del desierto. «Yo solo quería decirle que amo sus banderas». Su declaración fue tan simple, tan inesperada, que me dejó sin aliento. ¿Las amas? Sí, mi abuela, ella solía tener una bandera pequeña de México en la ventana, pero mi mamá le dijo que la quitara, para que no tuviéramos problemas, y yo siempre quise que se quedara. Su nombre era Sofía. Era una adolescente perdida en la vastedad de la identidad. Su familia había venido de Centroamérica hacía poco. Ella estaba en el mismo crisol que yo había estado, pero con la presión adicional de la velocidad moderna. Sus banderas, continuó Sofía mirando el mástil con una reverencia que mi propio nieto nunca había mostrado, me hacen sentir que está permitido ser complicado. La palabra permitido resonó en mi alma. Me invitó a entrar. ¿De verdad lo que consideramos nuestra mayor debilidad es, en realidad, nuestra fuerza más grande para los demás? Sofía se convirtió en mi visitante regular. Venía después de la escuela, con su mochila llena de libros y la cabeza llena de preguntas. No era solo sobre la historia, era sobre la fricción de vivir entre mundos. Abuela Elena, ella me llamó abuela de forma natural, sin que yo se lo pidiera. En la escuela, si hablo con mis padres en español, la gente me mira, pero si hablo en inglés, mi mamá dice que he perdido mis raíces. Somos puentes, Sofía, y los puentes siempre tienen que soportar el peso de ambos lados. No has perdido tus raíces, las has expandido. Yo le enseñé historia, no de libros, sino de la boca, la añoranza de mis padres por México, la dignidad de España en la migración, la audacia de América en la reinvención. Ella me hablaba de su proyecto escolar de herencia cultural. Tengo que hablar de mi familia, pero mi madre dice que no hay nada que contar, que somos una familia normal. Normal es la palabra que te dan para que te quedes quieta. La vida de tu familia es épica. Las luchas, la comida, los dichos, eso es una épica. Y entonces, Sofía me pidió lo que nadie más me había pedido. ¿Puedo hablar de usted? ¿En lugar de mi propia familia? Su historia, la de las 3 banderas. Eso es lo que realmente necesito contar. Me sentí vista. Por fin. La niña perdida, la que había vivido mi misma lucha, me había elegido como su narradora. Sí, mi niña, pero tienes que prometer una cosa. Tienes que contarlo con orgullo. Tienes que hacer que el español suene como el oro. Ella asintió, y empezamos a trabajar. Yo le enseñé la receta para contar una vida, el detalle sensorial, el olor a desierto, el sabor a chile tostado, el sonido del mariachi, la vulnerabilidad y el dolor. Le enseñé que la identidad no es una elección fácil, sino una cicatriz que te recuerda que sobreviviste. La cocina se convirtió en nuestra aula. El olor a bizcocho y canela flotaba mientras repasábamos la lista de la inmigración, la pérdida de los acentos y la lucha por vernos normales. ¿De verdad el único propósito de nuestro dolor es que sirva de linterna para los que vienen detrás? El día de la presentación de Sofía llegó. Yo estaba demasiado nerviosa para asistir. Me quedé en casa, amasando ansiosamente. Más tarde Sofía vino a mi casa.
No me dijo si había ganado, solo me abrazó. Un abrazo sincero, fuerte, de esos que solo dan las jóvenes con todo el futuro por delante. Abuela Elena, gané el primer premio. ¡Qué maravilla, mi niña! ¿Qué te dijo el jurado? Dijeron que nunca habían escuchado una historia tan honesta y tan compleja. Pero la verdadera bomba cayó cuando ella encendió mi televisor. Ella había grabado su presentación. El auditorio estaba lleno. Sofía estaba en el podio. Empezó a hablar de mí, de abuela Elena. Habló de las 3 banderas, describiéndolas no como un embarazoso problema, sino como un manifiesto de la supervivencia. Describió mi casa, mi cocina, el olor a chile que me conectaba con mi patria. Habló del dolor de la asimilación, de la presión de Javier, mi hijo, y Mateo, mi nieto, para quitar los símbolos. Y luego, en un cambio de voz dramático, Sofía leyó, en español, un fragmento de una de mis viejas reflexiones que yo le había compartido. El miedo a no pertenecer es peor que la soledad. Pero cuando finalmente te atreves a ondear tus 3 banderas, te das cuenta de que no estás sola, estás completa. El público estalló en aplausos, y entonces, el golpe de gracia. Sofía terminó su presentación diciendo: «Esta no es solo mi historia, es la historia de abuela Elena, la guardiana de las 3 banderas. Su historia es la razón por la que yo me atrevo a no ser normal hoy». La grabación de su discurso se volvió viral en el entorno local. A la mañana siguiente, el teléfono sonó sin parar. Eran mis hijos. Javier, su voz temblaba, no de rabia, sino de estupor. «Mamá, ¿viste eso? La escuela está llamando. El periódico quiere una entrevista. ¿Desde cuándo tienes una bandera de España en el jardín?» Su pregunta, tan inocente, tan ignorante, era la prueba de que no había visto nada de mí en décadas. Siempre es la tierra de mi abuela. Pero, ¿por qué esa niña usó tu historia? Porque es una historia que vale la pena contar, Javier. Una que tú me pediste que escondiera. El shock de mi familia fue un placer amargo. Mi vida, que ellos consideraban antigua y vergonzosa, era ahora noticia. Yo no había buscado la fama, pero la fama había venido a validar mi verdad. Me convertí de repente en la voz. Escuelas, bibliotecas, eventos culturales, todos querían a abuela Elena, la de las 3 banderas. Fui a dar mi primera charla. Me paré frente a un auditorio lleno de jóvenes. No les hablé de la política, les hablé de la comida. Les hablé de cómo el chile en México, el azafrán en España y el maíz de América eran la misma búsqueda de la identidad. Les dije que no tuvieran miedo de ser complicados, y entonces, en la audiencia, vi a mi nieto, Mateo. Estaba sentado al fondo, con su mochila a sus pies. No estaba rodando los ojos, estaba escuchando. Después de mi discurso, Mateo se acercó a mí. Su voz era baja, cargada de una honestidad nueva y dolorosa. «Abuela, tienes razón. Es la mejor historia de todas. Yo no sabía». «No tienes que saberlo todo, mi niño. Solo tienes que abrir los ojos». El mayor regalo no fue la fama, sino el reconocimiento de mi propia sangre. Mis nietos vieron que mi legado no era una herencia monetaria, sino una historia que les daba valor en este mundo. Yo no había avergonzado a la familia, les había dado una identidad innegable. Ahora, cuando salgo al porche, veo mis 3 banderas ondeando. Ya no siento miedo. El silencio no es vacío, es reverencia. Mi historia, la de Elena, la guardiana, está incompleta. Apenas estoy empezando a contarla. El huracán mediático desatado por el discurso de Sofía no duró más de 2 semanas, como es la naturaleza de las noticias virales. Pero en mi casa, en mi corazón y en mi familia, la onda expansiva continuó expandiéndose. La gente de la calle que antes me ignoraba o me miraba con una curiosidad incómoda, ahora me saludaba con una sonrisa. Yo ya no era la señora de la casa con las banderas, era Elena la que tiene una historia. Esa simple validación pública deshizo años de miedo y silencio. Mi hijo Javier, el que había temido que las banderas lo hicieran parecer anormal,
Se encontró en una posición incómoda. Sus colegas y amigos lo felicitaban por tener una madre tan inspiradora. Él no podía contradecir la narrativa. Se vio obligado a pretender el orgullo que yo había ganado con el dolor. Mamá, esa niña, Sofía, hizo un trabajo excelente, muy profesional, dijo un domingo con un tono que intentaba ser elogio, pero que era pura estrategia. Debemos pensar en cómo capitalizar esto. Podrías dar charlas pagadas, yo podría ser tu manager. Lo miré, sintiendo la familiar náusea de la avaricia. El mismo hombre que había querido esconderme, ahora quería venderme. No voy a vender mi historia, Javier. Mi historia no es un producto, es mi legado. Si doy charlas, es para que las jóvenes como Sofía no esperen 70 años para dejar de sentirse avergonzadas. Y si quieres ayudar, no me pidas dinero. Ayúdame a encontrar más recetas de mi abuela. Le di una tarea que no podía monetizar, un acto de servicio desinteresado. El silencio de Javier fue mi victoria más dulce. Él entendió que yo había cambiado las reglas del juego. ¿De verdad el mayor poder de una madre es la capacidad de redirigir la ambición de sus hijos hacia el servicio? Mi nieto, Mateo, el que había encendido la chispa con su vergüenza, experimentó la metamorfosis más profunda. La admiración de sus compañeros por abuela Elena había lavado su propia sensación de cringe. Yo ya no era un obstáculo para su imagen, yo era su sello de autenticidad. Vino a mí un día con un aire tentativo. Abuela, mi profesor de historia quiere que hable de la Guerra Civil Española en la clase. ¿Qué sabes tú? Le hablé. No de fechas y nombres de líderes, sino del olor del miedo, del sabor a café aguado, de los silencios de mi abuela cuando miraba el mar. Le hablé de cómo la historia no se aprende, sino que se sufre y se recuerda. Mateo grabó mi voz, y esta vez no para un proyecto, sino para él. La usó, no en la escuela, sino en un podcast que hacía sobre historias olvidadas. Él, el asimilado, se había convertido en el custodio de mi memoria. Gracias, abuela, dijo antes de irse. Me has dado algo de qué hablar, algo que importa. Sentí que había cumplido mi ciclo con él. El joven había encontrado su voz en la mía. La panadería era mi segundo refugio, no solo porque Sofía había encontrado su camino a través de mis banderas, sino porque otra joven, mi sobrina nieta de México, Ana, vino a vivir conmigo para estudiar la universidad. Ana era un alma completamente diferente, tranquila, enfocada, que hablaba un español puro y no tenía miedo a la ambición. Ella miró mis 3 banderas con una calma absoluta. Tía Elena, ¿por qué no tienes la de México en el centro? Porque América es mi casa ahora, mi niña, y México me dio mis padres. Pero México es la madre de mi padre, y España es el padre de su madre. La identidad no tiene centro, tía, solo tiene raíces. Ella no me juzgaba, me desafiaba a una verdad más compleja. Juntas cambiamos el orden de las banderas, hicimos un baile sutil de reordenamiento que simbolizaba el diálogo constante de mi alma. La presencia de Ana en la casa se convirtió en el bálsamo para la herida de mi soledad de viuda. Ella era la compañía que yo había extrañado. La casa se llenó de música, de estudio, de la urgencia silenciosa de la juventud. ¿De verdad la vejez solo se cura cuando la llenas con la promesa del futuro? Las lecciones de cocina con Sofía se convirtieron en una tradición. Ella ya no era mi alumna, sino mi colega. Le enseñé a hacer los chiles en nogada, el plato festivo que requiere precisión y paciencia. El secreto de la nogada, Sofía, no es la nuez, sino el tiempo. Tienes que hacerlo lentamente, sin prisa, como si el tiempo no existiera. Tienes que pensar en la bandera mexicana, el rojo del chile, el blanco de la salsa, el verde del cilantro. Es un plato de identidad. Sofía, que ahora era una joven segura, con un trabajo a tiempo parcial en una fundación cultural, me miró. Abuela Elena, gracias por no quitar las banderas. Me hiciste entender que lo que mi familia veía como un error era mi mapa. Mi vida continuó en este nuevo ritmo. Yo era una guardiana activa, no una reliquia.
Mi hijo Javier se había retirado de su plan de capitalización y en su lugar me enviaba libros de historia sobre la colonización española. Su ambición se había transformado a regañadientes en interés intelectual. Clara, mi hija enfermera, venía ahora no con su estetoscopio, sino con su cuaderno. Ella no quería mi historia para contarla, quería mi receta para la paz. Mamá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo ignoras el ruido? Mi trabajo es un caos. No lo ignoro, Clara. Elijo a qué ruido responder. El ruido de la masa amasándose, el ruido de las risas de mis nietos, ese es el que elijo. El ruido de la ambición, el ruido de la vergüenza, ese lo dejo pasar. Le enseñé a mi hija a cocinar para ella misma, no las grandes cenas familiares, sino un simple plato de sopa de fideo para su almuerzo. Un acto de amor propio que ella había olvidado. El legado de las 3 banderas ya no estaba en el jardín, estaba en el alma de mi familia. Yo había luchado no solo por mi derecho a ser, sino por su derecho a heredar la complejidad. Y en ese proceso yo, Elena, la mujer de 75 años, me había convertido en la única persona de mi familia que ya no tenía miedo de definirse. Mi historia sigue. El sol en Santa Fe es cálido, las banderas ondean en un silencio de aceptación, y yo sigo amasando las tortillas, no para una cena, sino para un futuro que ya no necesita que yo me encoja. La vida es un constante acto de creación, y yo, por fin, tengo todos mis ingredientes a la mano. La felicidad, cuando llega a los 75 años, no es un estallido, sino una quietud. Es el sonido del adobe de mi casa, respirando bajo el sol de la mañana. Es el crepitar bajo de la leña en el horno en invierno. Y es la certeza de que las 3 banderas en el jardín ondean sin que nadie, ni siquiera yo, sienta la necesidad de observarlas para validarlas. Había pasado un año desde el discurso de Sofía, un año de silencio productivo. Mi cocina era un refugio de creación. Ana, mi sobrina nieta, se había graduado y decidido quedarse en Santa Fe, trabajando en un museo local. Ella era mi conexión tangible con la juventud de México, y yo, su ancla de la tradición en el caos americano. Un domingo, mi hijo Javier me sorprendió. Vino sin previo aviso, sin traje de negocios. Vino con una bolsa de papel marrón. «Mamá», dijo, y su voz no tenía el tono de gerente, sino de súplica. «Encontré esto en una librería de viejo». Abrió la bolsa. Dentro había una edición polvorienta, encuadernada en cuero, de Proverbios y Cantares de Antonio Machado, un poeta español. «¿Recuerdas que dijiste que tu abuela te leía esto? Yo nunca te había visto». Tomé el libro. El olor a papel viejo era un portal. Era el olor de las manos de mi abuela en La Mancha. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por el peso de la memoria compartida. Sí, Javier, me lo leía. Yo crecí con la poesía antes que con la televisión. Javier se quedó en silencio, sentado en la mesa de la cocina. No era un regalo para mí, era un acto de fe hacia mi mundo. Él no podía hornear tortillas, no podía hablar español con fluidez, pero podía participar en mi historia a través de los símbolos. «Quiero que me leas uno», me pidió. Le abrí una página al azar y le leí, en mi español profundo y melodioso, los versos sobre el caminante que hace camino al andar. Cuando terminé, Javier no dijo nada. Se levantó y me besó la frente. «Gracias, mamá». Él había aprendido la lección más importante. A veces, el amor no necesita soluciones, solo necesita contemplación. De verdad, la redención más profunda es cuando los hijos buscan en ti la belleza que una vez te pidieron que ocultaras. Mi relación con Clara, la enfermera, también se había asentado en una rutina de felicidad funcional. Ella seguía organizando mi calendario médico, pero su tono había cambiado de fiscal a asistente personal. Un jueves por la tarde, Clara me llevó al jardín trasero. Había estado trabajando en secreto. Había desenterrado una pequeña sección del suelo y la había bordeado con piedras de río. «Mamá», dijo con un nerviosismo impropio de su eficiencia,
he construido un huerto de especias. No eran tomates o lechugas, eran hierbas, orégano para las carnitas de México, tomillo para las salsas de España y albahaca para las ensaladas de América. 3 culturas, 3 sabores, ahora enraizados en mi suelo. Así, mamá, nunca tendrás que ir lejos a buscar tus ingredientes. El huerto no era solo un regalo, era un reconocimiento de mi identidad. Clara, la que buscaba la seguridad en la asepsia, había honrado la complejidad de mis sabores. Clara, dije sintiendo la garganta anudada, esto es hermoso, es como mis banderas, pero en la tierra. Lo es, respondió, y por primera vez me sonrió con una paz que no era profesional. La felicidad se había filtrado en mi hogar. Ya no era un sentimiento fugaz, sino un terreno fértil que había cultivado la bondad de mis hijos. El orgullo más dulce, sin embargo, lo encontré en mis nietos. Mateo, el joven que hacía podcast, no solo grababa mi voz, había empezado a cocinar. Me pedía la receta de las enchiladas de mi abuela, no para comerlas, sino para entender el proceso. Abuela, me dijo con la cara manchada de salsa de chile, ¿por qué es tan importante que la tortilla se fría solo un segundo? Porque si la fríes demasiado, se rompe al doblarla. Y si la doblas, mi niño, ya no puede contener la historia. La tortilla debe ser flexible pero fuerte. Es una lección de vida. Mateo me miró. Él no solo cocinaba, decodificaba. Él entendió que la cocina era mi metafísica. Y Camila, la nieta que vivía lejos, me llamaba. No para pedirme favores, sino para practicar su español. Abuela, mi jefe me dijo que mi acento es muy lindo, es muy de casa. Claro que sí, Camila. Tú no hablas, tú susurras la historia. Ellos me habían devuelto mi voz, y en ese proceso se habían encontrado a sí mismos. ¿De verdad el mayor legado que le dejas a tus nietos es la libertad de no tener que elegir entre sus propios padres? Mi vida no era perfecta. Mi espalda dolía más de lo que admitía, y a veces la soledad de David era una sombra fría que se alargaba en la tarde. Pero yo tenía mis rituales. Mi rutina diaria era mi ancla de felicidad. Me levantaba temprano, regaba el huerto de especias de Clara, leía a Machado que Javier me había regalado y luego iba a la cocina para hacer mis tortillas. Las hacía a mano, una por una, con el mismo ritmo que mi madre me había enseñado. El olor a maíz caliente era mi meditación. Las 3 banderas seguían allí. Ya no eran un manifiesto de mi lucha, sino un simple hecho. Eran mi nombre, eran mi verdad. En mi cumpleaños 76 no hubo una fiesta ruidosa, sino una cena tranquila en mi casa. Javier, Clara, Ana, Sofía, Mateo, todos ellos estaban allí. Y en ese silencio, cuando todos estábamos comiendo mis chiles rellenos, un plato que requería paciencia y amor, Javier levantó su copa. Por mamá, por ser el ancla de nuestra familia y por enseñarnos que la mejor historia es la que no se esconde. Y Mateo, mi nieto, añadió en un español suave y seguro, y por las 3 banderas. Yo sonreí, sintiendo el calor del chile en mi garganta y el calor de mi familia en mi corazón. La vida me había dado una segunda oportunidad para ser completa. Yo no era la mujer que había vivido en la sombra del miedo. Era Elena, la matriarca, la guardiana de la historia, la mujer que había encontrado la paz en la complejidad. Mi vida sigue, llena de sol, de poemas y del delicioso aroma a chile y a aceptación.